Cuba recuerda hoy al gran poeta Eliseo Diego en el centenario de su nacimiento. Celebrado en la capital el Día del Historiador Cubano con un homenaje a Emilio Roux de Leucharin. Y se preparan instituciones culturales para ofrecer algunos servicios a partir del programa de recuperación post-COVID-19. Saludos desde La Habana, es jueves 2 de julio de 2020 y abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. Hoy celebramos en nuestro país el centenario de uno de nuestros más grandes poetas, Eliseo Diego. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, publicó en su cuenta de Twitter esta mañana un mensaje dedicado al intelectual cubano. A Eliseo Diego, que nos legó el tiempo, todo el tiempo, y una obra premiada y reconocida entre las grandes de nuestra lengua, el homenaje agradecido de Cuba, que hoy celebra los 100 años del poeta. Etiqueta Somos Cuba, concluye el mensaje del presidente de nuestro país. Como parte de los homenajes, esta tarde la hija del poeta, Josefina de Diego, Fefe, y el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, develaron una tarja conmemorativa en la casa natal Eliseo Diego en la calle de Compostela de La Habana Vieja. La tarja, una iniciativa del Ministerio de Cultura y de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, resalta la relación del intelectual con una ciudad a la que le dedicó varios poemas. Más tarde, la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, acogió una sencilla ceremonia en la que participaron reconocidas personalidades de la cultura, estudiosos de la obra del poeta, amigos y familiares, en la que se recordó al autor de En la calzada de Jesús del Monte. Nuestro noticiero se acerca en los primeros minutos de esta emisión a la vida y obra de Eliseo Diego. Habiendo llegado a este tiempo y perdida ya toda esperanza de algún merecido ascenso, de ver el manar sereno de la sombra, y no poseyendo más que este tiempo, no poseyendo más, en fin, que mi memoria de las noches y su vibrante delicadeza enorme, no poseyendo más entre cielo y tierra que mi memoria, que este tiempo, decido hacer mi testamento. Es este. Les dejo el tiempo, todo el tiempo. Un siglo cumple Eliseo Diego. Cumple en presente, porque de los grandes poetas hay que hablar en presente. Los poemas de Eliseo Diego hay que decirlos como a media voz, como si se susurraran, tan íntimos, tan sosegados. Pero ese susurro, inmenso, tiene ecos atemporales. Nos alcanza, con toda certeza nos trascenderá. Cuando Eliseo Diego habla de la memoria, cuando evoca paisajes de delicada luminosidad, no se prodiga en atronadores torrentes. Su poesía es un río subterráneo, de profundas resonancias. No se regodea en la peripecia inútil, es una celebración de las esencias. El retrato que el poeta ofrece a sus lectores deviene, al mismo tiempo, ensoñación y espejo. Sus remembranzas pueden ser las nuestras, porque él escribe de las pequeñas cosas que nos acompañan a todos, sin intención de definirlas, hablando más bien de la huella que dejan en los hombres. Temas eternos, el amor, la soledad, la muerte, se distancian del lugar común en los poemas de Eliseo Diego. No busca él la mera eufonía de la frase, pretende alumbrar con la palabra zonas de penumbra en las que se esconden disímiles sentidos. Eso hace la poesía. Eliseo Diego despierta a los niños que fuimos, vislumbra un mundo extraviado o quizás apenas soñado, y lo hace con la pericia del artesano que domina su técnica y con la sensibilidad del hombre que sabe mirar. Es, se ha dicho muchas veces, el poeta del tiempo y de los espacios amables. No se exagera cuando se afirma que, junto a otros grandes, Eliseo Diego iluminó un siglo de la lírica cubana, sin sobresaltos, sin rupturas escandalosas, con la fuerza desnuda de la palabra, porque la palabra basta para recrear un universo. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural.
Y sobre la vida y obra del relevante poeta Eliseo Diego, seguimos hablando en esta emisión, ahora a través del testimonio de una de las personas más cercanas a él. Entre libros y fotografías familiares, en el mismo estudio en el que en muchas ocasiones inspiró al célebre escritor Eliseo Diego, Josefina, su hija, o como la conocen cariñosamente sus allegados, Fefe, me comenta sobre la sencillez y la humildad de aquel hombre que desde su creación literaria puso en alto la cultura cubana. Él era un hombre modesto, los que los conocieron lo saben. Era un hombre que no tenía, como yo digo, poses de intelectual. Tú tocabas a la puerta, Eliseo, sí, entra, y te recibía. O sea, cualquiera que tú le preguntes que lo conoció te va a decir eso. No estoy yo hablando de mi papá, es así, ¿no? Y yo creo que eso que él sembró, esa forma de ser de él, y también su poesía, que yo digo, porque no es sentarse, ahí estoy inspirado, voy a escribir un poema, no. Era, el poema él lo trabajaba una y otra vez, lo escribía, lo reescribía. Ahí yo tengo sus manuscritos con sus tachaduras. Después lo pasaba a maquinita, se lo leía a mi madre, que era su primera lectora, a sus amigos. O sea, por un respeto que él siempre dijo por los demás. Ella guarda celosamente ese patrimonio de su padre: cartas, borradores de sus primeros textos, ejemplares de muchas de sus primeras publicaciones. También la acompañan siempre instantáneas de su madre, sus hermanos y su tía Fina y Cintio Vitier. El subgrupo Orígenes, primero de papá, fueron por supuesto Cintio y Fina, ¿no? Porque Cintio era novio de Fina, papá novio de mamá, la visitaban los dos, porque ellos se conocieron de niños, Cintio y papá, y después estuvieron juntos en el Colegio La Luz y en la universidad, y ahí fue que conocieron a mi madre y a mi tía Fina, ¿no? Entonces ahí fue que él comenzó a darse a conocer entre ellos se leían sus poemas, pero él era el prosista del grupo, así le llamaban, ¿no? Y por supuesto estar rodeado de eso, como decía Cintio, creo que fue esa constelación de artistas, porque eran escritores, poetas, pintores, músicos. Fue toda una situación, un grupo que se nucleó alrededor de la figura de Lezama, que tenía esa capacidad, ¿no?, de reunir. Una mezcla de nostalgia y alegría se unen en su rostro por este homenaje en el centenario de su padre. Para mí es muy emocionante todo lo que se está haciendo. Me ha traído muchos recuerdos, porque me preguntan constantemente y hablo de mi familia, de mi padre, de mis hermanos. Y lo que sí, yo siempre digo que para mí es una satisfacción muy grande que constatar que a pesar de que mi padre murió hace 26 años, que estamos celebrando su nacimiento, en mi casa no ha dejado ni un solo día, se puede decir, de jóvenes que llamándome, tocando la puerta de Cuba y de otros países, preguntando por mi padre. O sea, generación tras generación de jóvenes lectores y lectoras se acercan, se siguen acercando a la obra de mi papá, con mucho respeto, con mucho cariño. Su casa es una especie de museo, un sitio para el reencuentro con la obra de uno de los más grandes escritores del siglo XX. Recordar a Eliseo Diego a 100 años de su natalicio es revisitar una época de nuestra historia y enaltecer ese rico legado dejado por él en la literatura cubana. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Y Cuba conmemoró este miércoles el Día del Historiador Cubano, justo en la jornada en que se nombrara como historiador de La Habana a Emilio Roy. Una sencilla ceremonia tuvo lugar en el centro histórico de la capital. ¿Alguna vez ha pensado qué sería de hitos históricos como el Castillo de la Real Fuerza, el Convento de Santa Clara o la Iglesia de Paula si no se hubiesen protegido del tiempo y la desidia? Pues La Habana colonial no fuera la misma, pero gracias a la gestión del doctor Emilio Roy de Leucerin y las amplias campañas públicas para evitar su demolición es que estos monumentos sobrevivieron.
El 1 de julio de 1935, Emilio Roy fue designado como primer historiador de La Habana y coincidentemente cada año esta fecha también homenajea a todos los historiadores cubanos. Este 2020 no fue la excepción y la pandemia tampoco fue un impedimento para recordar al intelectual. La cita fue en el Jardín Madre Teresa de Calcuta, aledaño a la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, donde miembros de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba e integrantes de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana celebraron la efeméride. Bueno, es muy grato para todos los historiadores cubanos esa coincidencia feliz de conmemorar en un mismo día el día del nombramiento de Emilio Roy como primer historiador de La Habana y que ese sea al mismo tiempo el día del historiador cubano. Creo que es el mejor homenaje que se le puede rendir a aquel titán de la historiografía cubana del siglo XX que es Emilio Roy, una figura importantísima para entender el devenir de la Cuba republicana en sus múltiples facetas. Mucho más hizo Roy por la ciudad. Restauró el Palacio del Segundo Cabo, el Templete, el Convento de San Francisco, la Plaza de Armas y la Catedral. Emilio Roy fue historiador de La Habana casi 30 años, desde 1935 hasta su fallecimiento en 1964. Dejó una huella perdurable, tanto en la parte física de esa obra, como puede ser todo lo relacionado con la restauración de lugares, edificios, monumentos públicos, etc. Pero también con su pluma, dejando una ingente obra de rescate de la historia de La Habana, a la cual dedicó 3 maravillosos volúmenes y un sinnúmero de folletos y artículos para la prensa, donde Roy recogió lo mejor del acervo que La Habana como ciudad había trasladado a Cuba. Aunque 3 décadas no fueron suficientes para la labor de preservación histórica por parte de su primer historiador, La Habana no quedó desprotegida, pues su más fiel discípulo, el doctor Eusebio Leal Spengler, supo continuar el legado inspirador de su maestro. Desde el Centro Histórico Habanero, un reporte de Joel Guerra y Rachel Cowan para el Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican en las páginas culturales de otros medios de prensa y lo hacemos por la Agencia Cubana de Noticias, que da a conocer que Audrey Azoulay, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, destacó la importancia del proyecto Transcultura que involucra a Cuba. Este programa, implementado en el país bajo los auspicios de la UNESCO y la Unión Europea, busca profundizar la integración entre Cuba y el Caribe, además de fortalecer la cooperación y el intercambio de conocimientos entre la isla y esas regiones. Además, tiene el propósito de aprovechar la diversidad y tender puentes entre pueblos y culturas de diferentes áreas lingüísticas. Por su parte, Radio Habana Cuba destaca que la multiestatal Telesur inició este miércoles su transmisión ininterrumpida en Cuba, donde los ciudadanos podrán disfrutar de todas las ediciones informativas, así como de los programas de análisis coyuntural en América Latina, el Caribe y el mundo, informó Telesur. Al respecto, Waldo Ramírez, director general de la televisión cubana, reconoció la labor que desempeña la multiplataforma de comunicación para los pueblos de la región. Telesur es coherente con el resto de los canales que conforman el sistema de la televisión cubana y refuerza la estrategia de transmitir contenidos contrahegemónicos de las grandes transnacionales de la información, agregó. Por su parte, el diario mexicano La Jornada destaca que el que fuera batería de los Beatles, Ringo Starr, anuncia un concierto benéfico en streaming para celebrar su cumpleaños 80 la próxima semana, en el que contará con su viejo compañero Paul McCartney y más amigos. El repertorio del concierto consistirá en una serie de actuaciones exclusivas desde las casas de los participantes, entre los que también estarán Sheryl Crow, Joe Walsh, Ben Harper, Gary Clark Jr. y muchos otros. Este concierto especial se retransmitirá en vivo el mismo día del cumpleaños del Beatle, el 7 de julio en su canal oficial de YouTube. Y con un fragmento de las interpretaciones de Ringo Starr cerramos nuestra revista de prensa. Vamos entonces a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a la trascendencia del 9º Congreso de la UNIAC a un año de la cita. Esto será en breve.
Arte Galería Espacio de la sede provincial de la UNIAC en Villa Clara exhibe la muestra de pinturas Entre la tierra y el cielo. La exposición es de la autoría de Alfredo Bernabé Fuentes Hidalgo, pintor popular, quien toma como referente dos ciudades de esa provincia, Remedios y Caibarien. Una exposición que impacta por la cercanía de los temas y por el buen uso del color es Entre la tierra y el cielo, realizada por Alfredo Bernabé Fuentes Hidalgo, pintor autodidacta, refinado al trazar, ingenuo al conversar, pero entre sus ademanes a toda luz refleja que es un artista. Quiere contar cosas, ideas, que quiero transmitirlas y que pienso que plasmándola con el color y con la línea es la mejor manera de poner el conocimiento de la gente, que la gente pueda verse. Paisajes urbanos, campestres y sus gentes, también marinas y una constante poesía al hacer, son rasgos del estilo pictórico de Fuentes Hidalgo, alguien que muy recogido en casa vive pintando y engrosando su colección. No me gusta salir de lo que yo quiero, de lo que yo creo importante a mí, no me gusta salir de ella. Me da mucho trabajo salir de ella, entonces la voy reteniendo y así ha hecho esta colección. Desde Caibarien, en sus diversos salones y en eventos de arte popular, ha destacado la obra de Alfredo Fuentes, premiada y reconocida en múltiples concursos. Se inscribió muy bien en este tipo de eventos y sobre todo porque se valoraba no solamente lo popular, sino también el arte que fuera de alguna manera transgresor y que pudiera colocarse en una posición de vanguardia. Por ejemplo, el tema del turismo que aparece en las marinas o el tema de un campo que necesita y que le urge la tecnología o que le urge, por ejemplo, otros valores, también están aquí. La expo Entre la tierra y el cielo se exhibe al público en Arte Galería de la UNIAC en Santa Clara. Todas las obras, pequeño formato y todo, están muy bien equilibradas y principalmente el uso del matiz y el pincel, que las dos cosas las lleva a la perfección a la vez. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. A un año de la celebración del 9º Congreso de la UNIAC, esta semana nuestra sección Contrapunteo propone un debate sobre la trascendencia de la cita y el modo en que se han estado atendiendo los acuerdos y planteamientos del 9º Congreso. Me acompaña en este estudio la destacada actriz Corina Mestre, quien es también vicepresidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Qué bueno poder tener esta conversación. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme al espacio también. Un gusto. Corina, esta semana hemos hablado mucho sobre el aniversario 59 de Palabra a los Intelectuales, ese emblemático discurso que pronunció Fidel entre artistas e intelectuales. Háblame un poquito sobre esta celebración y los motivos que tuvo la UNIAC para convocarla. A ver, lógicamente para nosotros es, además de un motivo de orgullo, un motivo de recuento, ¿verdad? Porque al igual que Fidel estuvo en otras generaciones, ¿verdad? En el primer discurso de Palabra a los Intelectuales, durante todos estos años de los congresos de la UNIAC, etcétera, Fidel ha estado acompañándonos, estuvo acompañándonos todo el tiempo, tanto en los consejos nacionales como en nuestros congresos. Y de todas formas, el discurso sigue estando tan vigente que nosotros, empezando a trabajar ahora en el 9º Congreso, y que volvimos a revisitar, porque yo creo que es algo que hay que revisitar constantemente. No solo la gente que está en la cultura, sino creo que incluso hasta el pueblo. Es importante que revisiten ese primer discurso, que yo creo que es prácticamente una plataforma programática de cómo, ¿verdad?, iba a ser prácticamente la educación y la cultura en este país y la necesidad de que cada uno fuera más culto para poder ser más libre, que en definitiva era el propósito de la revolución triunfante. Entonces creo que lógicamente los artistas intelectuales deben estar, como decía, orgullosos, comprometidos en estar celebrándolo, pero celebrándolo desde el compromiso del trabajo, y siempre digo lo mismo, ¿no? En este 9º Congreso nuestro, que ya se cumple un año, como bien sabes, tuvimos el discurso final de Díaz-Canel, que no hizo más que reafirmar este primer discurso de Palabras a los Intelectuales de Fidel. Porque era como estar escuchando nuevamente las palabras de Fidel en otro contexto, con otros jóvenes, con otras, ¿sabes? No soy ya yo joven, pero escuchar nuevamente las palabras de Fidel
en la voz de Díaz Canel, una vez llamándonos a aportar todo lo que podamos como artistas que somos, que tenemos una vocación de servicio, aportar todo lo que podamos en bien del pueblo para mejorar, ¿verdad?, nuestra sociedad. Entonces yo creo que era imprescindible que nosotros celebráramos por todo lo alto, a pesar de la pandemia, en las redes sociales sobre todo, ¿verdad?, y en los medios, que celebráramos este aniversario. En ese discurso que usted menciona, Díaz Canel dice lo siguiente, y llamó a no dejar morir el debate aportador que allí se desarrolló. ¿De qué manera la UNIAC ha trabajado para cumplir ese reclamo? Mira, yo creo que la UNIAC no ha trabajado sola. O sea, él decía eso justamente, que no dejáramos morir el Congreso, e incluso él no nos ha dejado hacer morir el Congreso, porque se establecieron, independientemente de todos los planteamientos que durante la primera etapa del año estuvimos trabajando fuertemente y aún se mantiene en analizar cada uno de los planteamientos que se hicieron, de los acuerdos que se tomaron en el Congreso, que son 574. Te imaginarás que lleva tiempo, lleva trabajo, agendarlo y empezar a preparar cómo se va a discutir, dónde se va a discutir, cómo se va a discutir, pero unido a eso, Díaz Canel en ese Congreso prometió que se iba a reunir con nosotros y antes que empezara la pandemia estuvo regularmente reuniéndose con nosotros. Tuvimos varios encuentros con Díaz Canel, donde estuvieron los artistas conversando con él y diciéndole en algunos casos muchas de las cosas que se habían planteado en el Congreso, pero buscando en ese espacio soluciones para estos problemas, aportando soluciones. Entonces yo creo que justamente hemos estado en un intenso trabajo durante este tiempo y la gente piensa, como estábamos con la pandemia, que estábamos en la casa, que estábamos tranquilos. Por un lado hemos estado los que estamos trabajando directamente en la sede de la UNIAC, pero también han estado los artistas trabajando fuertemente desde sus casas en medio de la pandemia, porque el aporte de los artistas y de la gente de la UNIAC ha sido fundamental para ayudar a que la gente se sintiera cercana justamente no solo a la cultura, sino también a la educación, que forma parte de la cultura. Porque desde la UNIAC se crearon unas cápsulas con principales figuras de la cultura para hablarle, no solo a los estudiantes de arte, sino al pueblo. Y empezamos a hacer conciertos, empezamos para estar acompañando justamente a la gente que en ese momento tenía que estar en su casa porque necesitábamos el aislamiento social. Entonces yo creo que ha sido aportador lo que ha hecho la UNIAC y lo que ha hecho la cultura, en definitiva, en este momento fundamental para el país. Sé que son muchísimos los temas que concitan la atención de la UNIAC, pero ¿cómo se prevé los meses venideros y sobre todo el aniversario 60 que será el próximo año? Bueno, ya comenzamos, por supuesto, los trabajos para celebrar el 60 aniversario de la UNIAC, que sería además el aniversario 60 de Palabra de los Intelectuales justamente también. Pero lo que me preguntabas acerca del trabajo, aparte de la celebración del 60 aniversario, es que nosotros ya establecimos, antes que empezara la pandemia, en el Consejo Nacional, las comisiones permanentes de trabajo que van a desarrollar todas las reuniones, todas las agendas que hace falta llevar y discutir por los planteamientos que te dije, los 574 planteamientos que se hicieron, para ir buscando soluciones a los distintos problemas que tenemos. Algunos ya de esos 574 se han solucionado en este tiempo, pero quedan otros, ¿verdad? Y además en un momento difícil del país, en un momento bien difícil, pero yo estoy convencida por el trabajo que estamos desarrollando, que muchos de esos acuerdos dentro de muy poco tiempo van a ser ya acuerdos cumplidos. Muchísimas gracias, Corina, por esta entrevista. Siempre es un gusto conversar con usted. Mañana mi colega Yuris Nórido compartirá nuestra opinión editorial en el cierre de este debate en torno a la trascendencia del 9º Congreso de la UNIAC. Usted, como siempre le digo, todavía puede participar de este intercambio de opiniones y nos escriba a nuestro correo contrapunteonc@cuarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en Facebook en esta dirección, www.facebook.com/noticierocultural.Cuba. Vamos entonces a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le estaremos hablando de cómo se preparan las instituciones culturales en Camagüey para ofrecer algunos servicios a partir del programa de recuperación post-COVID-19. En menos de un minuto estoy de vuelta. Somos una revolución que puede presumir de haber sido contada y cantada desde sus orígenes, con el talento y la originalidad de sus artistas y creadores, intérpretes genuinos
de la savia popular y también de las insatisfacciones y esperanzas del alma cubana. Y así seguirá siendo. Intelectuales, artistas, periodistas, creadores nos acompañarán siempre en el empeño de que este archipiélago que la revolución puso en el mapa político del mundo siga siendo reconocido también por su singular modo de pelear cantando, bailando, riendo y venciendo. Todas las provincias del país, excepto Matanzas y La Habana, entrarán este viernes en la fase 2 de la etapa recuperativa post-COVID-19. Las instituciones culturales de esos territorios se preparan para el reinicio de su programación y la apertura al público, entre ellas el proyecto sociocultural El Circuito, cuyas propuestas para este verano resultan sumamente atractivas. Luego de más de 3 meses y medio en los que ha marcado un auténtico récord de reiteración, este mensaje comienza a despedirse de la entrada principal de la sede del proyecto sociocultural El Circuito en la ciudad de Camagüey. El hecho coincide con el paulatino retorno a la normalidad, completamente alterada a partir de marzo por la crisis de la COVID-19 en la isla mayor de las Antillas. El circuito debe reabrir las puertas el 11 de julio con el inicio del verano oficial en Cuba. Y debemos comenzar con la exposición Futuro y Tecnologías Hoy, la 4ª edición de esa exposición, que es más bien enfocada en los niños. En cuanto a la programación 3D, a la programación del cine en 3D, de las 5 tandas solo vamos a hacer 4 tandas, la tanda de las 10:30 de la mañana, la de las 2 de la tarde, la de las 8 y 10:30 de la noche, que es para mayores de 16 años. Para la ya cercana reapertura, los trabajadores del proyecto han realizado numerosas mejoras en el inmueble donde radica en el mismo centro de la capital agramontina. Su labor ha ido desde acciones de limpieza y pintura del lugar hasta reparación de asientos y reajustes en la infraestructura tecnológica. En sentido general, el espacio, el público lo va a encontrar con mejores condiciones, o sea, de reparación en general. Hemos trabajado bastante duro, todavía nos quedan varios días de ajustar determinadas cosas y terminar la exposición. Y bueno, esperamos que cuando las personas puedan entrar en la segunda etapa, ya que se abran los cines, puedan ver las mejoras del espacio, sobre todo teniendo en cuenta todas las recomendaciones de salud pública. O sea, el cine, las capacidades que tiene van a estar reducidas al 50%, o sea, vamos a marcar los asientos para que solamente 180 personas puedan entrar por tanda. Los protocolos de seguridad diseñados ante el impacto del coronavirus se cumplirán no solo en las áreas expositivas y de proyecciones cinematográficas en tercera dimensión, sino también en otras donde habrá clases de yoga y fiestas caracterizadas como parte del programa cultural concebido para la etapa de verano. Así, el proyecto El Circuito garantizará un reencuentro feliz con el público, el mismo que hoy aguarda expectante que este mensaje dé paso, por fin, a este otro. Oreste de Casanova, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la conmemoración este jueves del centenario del relevante poeta cubano Eliseo Diego. Tuvo detalles de la celebración en la capital del Día del Historiador Cubano con un homenaje a Emilio Roy de Leucharín y conoció cómo se preparan las instituciones culturales para ofrecer algunos servicios a partir del programa de recuperación post-COVID-19. Nosotros regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.